Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes. Estamos acá en la 100.9 FM del Norte. Yo soy Adrián, estamos con Sergio. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. Muy bien, gracias a Dios. Esperando siempre que, como decimos nosotros, esperando este momento tan lindo, tan llevadero, nos sirve tanto para aprender como para enseñar. O sea, Sí, es sí. un momento tan completo. Aparte, es una hora para hablar de Dios sin que nadie nos diga nada. Porque viste que hoy por hoy hay que pedir permiso para hablar de Dios. Sí se habla. Porque como siempre dicen que de religión y de política no se habla, yo siempre digo que sí se habla de religión y política, no se discute, pero sí se habla, porque son dos temas fundamentales en la vida. Entonces sí, son temas que hay que hablar. Pero viste que ahora están de moda los grupos de chat, y lo digo por un grupo de chat que yo tengo, que cuando vos empezás a hablar de Dios se empiezan a borrar. Me pasó de dos amigos que me dijeron, bueno, cuando Adrián termina de hablar de religión me agregan de vuelta. Entonces, bueno, en esta hora nadie nos va a sacar del aire por hablar de Dios, así que es una hora que podemos hablar ininterrumpidamente de esto. Y es un tema más para hablar. Siempre Dios nos va a llenar de temas siempre para poder explicar, expandirnos, explicitar las ideas de Dios, obviamente. Ya estamos No nos falta tema. Ya estamos con el tereré de la época del año, así que vamos a soñar en grande, como las cosas de Dios, uno nunca sabe. Para la gente de otros países que nos están escuchando por internet, estamos tomando tereré, que es un mate frío, así que muy refrescante. Como para Dios nada imposible, y Dios hace cosas grandes, cosas pequeñas. Bueno, a lo mejor algún día quiere que esto llegue a otros países. Ya te digo que vamos por 115 programas, más o menos. Así que estamos un poco atrasados en la página para subir los programas a YouTube, pero bueno, cuestión de tiempo, de poder digitalizarlo, pero bueno, en algún momento nos adelantaremos. Todo tiene su tiempo, Adrián, así que... Bueno, le damos la bienvenida a Trinidad Luján, a Trinidad Itatí, perdón, a esta vida que nació mi nena. Felicitaciones, felicitaciones. Que quede Estamos hablando de la tercera hija de Adrián. Trinidad Itatí, o sea que más que obvio. Nombre santo, ¿no? Sí, está muy bien. Y bueno, el tema que habíamos hablado hoy es de los falsos profetas. Que en realidad uno cuando lee la Biblia y escucha que dice guárdense los falsos profetas, uno cree que van a venir profetas como Juan de Bautista con un cuero en el cuerpo y sandalias de cuero en el desierto, y en realidad tenemos que cuidarnos de un montón de gente que lleva malas influencias. Ya lo dijo Jesús, y ya lo decía también en el libro de los Hechos. Pedro dice que vendrán revestidos de piel de cordero y serán lobos. O sea que entre la ropa de cuero que vos decís y la piel de cordero siendo lobos no hay mucha diferencia, ¿no? Es una metáfora, pero es muy linda. Es un tema picante, ¿no? Porque puede molestar a muchos desde ya, porque cuando empecemos a hablar del tema vamos a ver qué cantidad grande hay de falsos profetas, y para eso tenemos que definir o dar una idea de qué es un falso profeta, ¿no? Entonces, como siempre, recurrimos a internet para que no haya dudas. Un profeta es aquel individuo que ilegítimamente finge cualidades de profecía o se proclama receptor o poseedor de determinados dones divinos sin realmente poseerlos. Estamos hablando de un gran impostor. Y claro, y aparte hoy por hoy por internet se divulgan rápidamente, ¿viste? Por eso la iglesia siempre es muy cauta en sobre todo las apariciones que nosotros siempre hablamos, y la gente que aparece con algunos dones extraños la estudia bien antes de proclamar si es verdad o no, para no entrar en un error por apuro, un error que puede llevar a mucha cantidad de gente al error también. Y decía Jesús ahí de aquel que desvía a algunos de mis pequeños, o sea, hay que tener mucho cuidado. Pero por ejemplo, lo que yo leí un artículo de pasar sobre un autor muy popular que escribe libros de autoayuda, que es un autor que mucha gente lo tiene como
como un mesías. Claro, como alguien que sigue lo que él dice, y sin embargo él dice experiencias de su vida muchas veces oscuras, sin juzgarlo como persona, porque todos pudimos pasar por épocas oscuras, pero uno, el que se corrigió, le ayuda a la gente a no caer en ese error, ¿sí? O sea, no llevar a la gente a ese error. Y entonces se dice católico, pero es como que su doctrina no es la doctrina. Claro, ese es el tema. Existen muchas personas, hay muchos de estos tipos de personas. Vos tocaste el libro, por ejemplo, de las autoayudas. También podemos hablar de pseudo religiones también. Acá entra el reiki, el yoga, todas las orientales, del karma y todas esas cosas. Bien, que están buscando una superación individual más que nada, o a veces invocan una superación de la mano de Dios sin serlo, y nos hacen inducir y nos hacen caer en el error nosotros de que el camino va a veces por, como bien dijiste vos, un libro de autoayuda, o a veces va por una religión mal interpretada. El tema es el siguiente, Adrián, y a mí se me plantea no el temor, pero la duda de que cuando Jesús dice esto, ya lo dice claramente Jesús, que nos cuidemos de los falsos profetas, que la gente no tiene que entrar en temor de equivocarse, porque los falsos profetas saltan, surgen y se manifiestan como fraudulentos cuando empiezan a desviarse del camino que Jesús nos enseñó. Sí, de la doctrina de la iglesia, que es única. Entonces tenemos que ir a la base, tenemos que saber dónde estamos parados como católicos, cómo somos y qué queremos ser, y cómo es un verdadero católico, y con esos elementos podemos distinguir claramente quién es un falso profeta y quién obviamente no lo es. Pero por ahora no conozco en esta era profeta alguno. No, por eso en realidad, por ejemplo, hay muchos falsos profetas que con alguna enfermedad mental o con algo llevaron a gente al suicidio y a gente a desviarse. Por ejemplo, hubo este caso conocido en Estados Unidos, que se encerraron en un granero y se suicidaron en masa cuando llegó la policía. No me acuerdo el nombre. Después estuvo también el famoso Sai Baba de la India, que se le dio mucho auge también acá en Argentina, que materializaba cosas, que él decía que él era Dios y que todos éramos Dios. Entonces vos ahí ya estás teniendo una falsa concepción de... Ahí ya estamos en otra religión prácticamente, porque el Sai Baba ya practica estas elevaciones espirituales que se habla mucho ahora, que se habla mucho en los libros de autoayuda. Sí, pero le confunde a la gente. De Dios. Claro, porque él ya prácticamente ya no es un profeta, él ya es Dios. Mira, cosa que ha superado lo que es un falso profeta. Pero sin embargo induce, como vos decís, a la persona a seguir un camino equivocado. Y lo más triste es que hay católicos que van y lo ven. Y que se confunden. Yo conozco católicos que tienen una ensalada en la cabeza, que ya no saben diferenciar, dicen, bueno, pero si todos somos Dios, y te empiezan a decir esas cosas que vos decís, no, ¿de dónde sacaste eso? O sea, se aprovechan de la ignorancia de la gente, la falta de formación, que siempre lo que decimos, el católico tiene muy poca formación, claro. Y entonces le hacen una ensalada en la cabeza que el católico permite cosas que no debería permitir, porque desvían a los dogmas de la iglesia. Claro, porque, a ver, este tipo de personas, de católicos que todavía no tienen una base firme, tratan de ensamblar lo que les va a ayudar en ese momento, porque ahí va a poder tirar tips o cosas que espiritualmente le hacen bien a la persona, pero no son las condiciones que nos pone Dios, las reglas, las orientaciones para ir al cielo. O sea, acá hay una sola realidad: existe el cielo y existe el infierno. Nosotros queremos ir como católicos al cielo, y el único camino para ir al cielo es Dios. No es ni el Sai Baba, no es los grandes escritores de libros de metafísica y de elevación espiritual, que buscan, como vos decís, hacer una metamorfosis entre la religión, y muchas veces las dejan de lado. Bueno, y aparte, te digo, Sai Baba tenía una asociación, una fundación multimillonaria, millonísima, y después predijo su muerte a los 95 años y se murió antes, ¿sí? Y empezó a decir que bueno, que en la India no sé qué, y le hicieron coincidir. Bueno, más allá de eso, acá en la Argentina hay alguien que practica eso, que también anda por todos los canales de televisión
Y sin embargo, ¿te acuerdas del doctor Amor era? Sí. No, terminó después preso por... Sí, abusador. Claro, y así un montón de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la gente es proclive a caer en eso. ¿Qué dijo Jesús? Acá hay un solo maestro y el maestro es él. Y hay mucha gente que se hace llamar maestro. Claro. Yo conozco así alguna secta que tienen su maestro, que en la base no están equivocados. A veces por eso cae la gente, porque en su raíz no están equivocados, porque hablan del amor y de la autosuperación y de la tranquilidad, que bueno, eso le entra, le convence porque no está fuera de las leyes de Dios, de los mandamientos, pero está fuera de la doctrina y de la iglesia, y está fuera de lo que siempre decimos. Vos podés ser muy buena persona, pero si vos no tenés la divinización de Jesús, de los sacramentos, no vas a dejar de ser solo buena persona, no vas a llegar a ser santo nunca. Claro. O sea, Jesús nos ayuda a poder ser santos en esta vida por medio de la iglesia, por medio de los sacramentos, por medio de sus dogmas. Ahora, vos por fuera de eso podés llegar a ser buena persona, pero y nada más, que tampoco no sé si te va a servir como carta de presentación en el cielo cuando vos fuiste buena persona pero no lo reconociste a Dios como tu creador, no hiciste nada por él. Porque es lo mismo que yo siempre digo. Suponete que vos tenés tu papá y vos estás peleado con tu papá y no lo ves a tu papá porque te enojaste o porque no lo reconoces como papá, a pesar que él te busca y te busca y te busca, y vos sos buena persona con todos tus amigos y le regalás cosas a todos, pero a tu papá no le das artículos y no lo visitas y él sufre por eso. ¿Vos sos buena persona? No, obviamente que no, porque tenés una parte del corazón que está cerrada, cegada. Y nosotros tenemos como enseñanza de Jesús el don de perdonar, porque es un don, es una gracia que nos otorga Jesús, Dios, de poder cerrar nuestra herida a través del perdón. Bueno, si no estamos perdonando a un ser que, claro, con sus errores, pero bueno, querido, porque y de tu sangre, digamos, haya hecho lo que haya hecho, y que te busca y que te busca y que busca, bueno, corresponde el perdón. Creo que no pasamos. Sí, vamos de meta musical, después seguimos porque se nos pasó volando este bloque. Bueno, en este segundo bloque lo hemos debatido bastante, estamos hablando porque es un tema muy lindo. Porque aparte yo, como decís, hay católicos que están enganchados en esto. Claro, acá hay, lo que está en el medio es la salvación de las almas. Y cuando está en el medio la salvación de las almas y uno quiere ayudar, tiene que hacerlo a fondo, meter el acelerador a fondo. Hay muchos escritores, hay mucha gente que sigue, por nombrar uno como tanto, puede ser Coelho, puede ser, hay un hindú que escribe. Este es el Ramka que se le caían los fajos de plata del bolsillo cuando se iba en el avión. Sí, exactamente. También estaba un famoso brasileño también que tenía una fortuna incalculable, Trigueirinho, me sopla mi señora acá, Trigueirinho, gracias por tu menos mal que está, que es tímida para hablar al aire, pero cada tanto, si fuese así de tímida en tu casa. Bueno, te agradezco, pero entonces, ¿qué hacen esta gente? Esta gente, obviamente que tiene un motivo para lucrar detrás de eso. ¿Por qué hay que decirlo? Porque salta en evidencia. Y aprovechan la necesidad de la gente, como tantos otros escritores de autoayuda, que a lo mejor lo quieren hacer en forma personal, lo quieren hacer en forma, digamos, de ayuda real, de ayuda de corazón, porque su experiencia le sirvió. Pero cada experiencia es distinta, cada vida es distinta.
nosotros somos católicos. Si nosotros, acá lo único que sana es Dios. No hay vuelta que darle. Yo te hago una confesión, Adrián. En mis momentos de flaqueza de hace muchos años, también he comprado 2 o 3 libros de autoayuda porque me necesitaba esa curación espiritual y nunca los terminé de leer. Es más, los empecé a leer y ya me di cuenta que no iba a encontrar ahí la respuesta que yo necesitaba, ¿no? Uno cuando se mete en un camino ya se da cuenta que ese camino te va a llevar o no a un lugar. Pero tuviste suerte que tenías un poco de formación. Sí. Porque si no caes. Claro. Entonces, pero hay muchos de estos autores que lo hacen de corazón, pero no lo hacen desde el punto de vista claro, pero ¿qué pasa? Pero ahí a esos no los puedo poner como falsos profetas. No, pero por ahí están equivocados y no se dan cuenta pero cuando ellos se dieron cuenta que están equivocados, ya equivocaron a mucha gente, porque esos libros ya están escritos. Pero hay gente que lucra con la necesidad de otras personas, con la necesidad espiritual. Y como nosotros somos seres espirituales y evidentemente necesitamos ayuda espiritual, y nuestra ayuda espiritual está en Dios, no está en otro lado. Nosotros lo sabemos porque lo hemos vivido, lo hemos palpado y sabemos que el único que nos satisface nuestras necesidades es Dios. Nos damos cuenta que sí, claro, el tema, por eso es lo que veníamos hablando. Claro, nos damos cuenta que es un camino equivocado. Bueno, hay muchos de estos, incluso han formado religiones paralelas a la religión católica, que se creen profetas, o tocados por Dios, o que tienen un don especial. Y ese es otro tema. Muchos creen tener carismas, y lo voy a decir, dentro de la Iglesia Católica, carismas especiales, dones especiales, y terminan convirtiéndose en una suerte de salvadores para los demás. Pero eso, ¿sabe cuándo pasa? Eso cuando pierden el foco y empiezan a pensar que ellos son lo importante y no Jesús. O sea, cuando se ponen en papel de protagonista. Ahí está. Pierden el horizonte. Y antes que me olvide, también hablando de esto, voy a buscar a ver el nombre, porque ya que estamos, también ahora la diócesis de Posada denunció un falso sacerdote. Estuvo circulando, ahora vamos a buscarlo para decirlo también, porque es público, de que la gente tenga cuidado, porque la gente lo hace de desesperación, buscando una ayuda, y cae en manos de gente perversa, gente que cuenta con fines comerciales, que cuenta su verdad, que cuenta su filosofía, o quieren imponer una filosofía, o quieren mostrar una filosofía, siendo que el catolicismo no es una filosofía. Pero ¿sabes lo que pasa con estos falsos sacerdotes? Que por ahí hasta te confiesan o te hacen misa y a uno no le sirve para nada. No le sirve para nada. No, pero uno cree que sí. Eso es tremendo. Por ejemplo, el Reiki también. El Reiki, muy común ahora que practican para relajarse y para entrar con su ki, que es el canalizar y sintonizar el ki, que es la energía espiritual y todo eso. Vos querés canalizar y encontrarte, rezá, andá al Santísimo, que vos me habías propuesto como un tema también, andá a misa, hacé oración. Jesús se levantaba temprano a la noche, a la mañana y a la noche hacía oración. Rezá, está en contacto con Dios, y ahí vas a encontrar toda la energía que necesitas para todas las curaciones que Dios te pueda dar. O sea, la gente desesperadamente busca en la naturaleza, que viene de Dios, pero busca en el budismo. Pero la naturaleza como sí misma, aislada de Dios. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué? Porque también está el taoísmo. Que es una rama del budismo media extraña, que no sé dónde viene. Sí. Hay gente que la practica. Correcto. Evidentemente son otras religiones y mencionan otros dioses que no es Dios. Claro, pasa a ser idolatría también en algunos casos cuando vos lo reemplazás a Dios. Claro, pero en ese caso, a ver, porque también este es un programa de, nosotros también a veces disentimos en algunas cosas, pero ese es un caso de otra religión. De otras sectas, porque religiones hay dos, la católica y la judía, ya lo hablamos, creo. Bien, el resto son sectas. Pero está bien, pero la gente lo toma como una religión al budismo, tiene sus bases
ancestrales, el mahometanismo, etcétera, etcétera. Bien, el tema es que la gente se aferra mucho producto de las necesidades que tiene ahora, se aferra desesperadamente y por los problemas que tiene, se aferra a este tipo de falsos profetas que van a darle hipotéticamente la solución plena a su vida. Claro, y le confunden. Y cuando se acuerdan están plenamente metidos en un bodrio, en un bodrio espiritual. Sí. Ni hablemos de las sectas, Adrián. Sí. Ya se nos escapa porque ya no son profetas, porque realmente las sectas se manifiestan como satánicas. Claro. ¿no? Ya están lejos. Sí, las sectas satánicas, sí. Pues vos fíjate, el otro día yo estaba pensando. Vamos a hablar de otro tipo de sectas. No, también, que las hay. El otro día estaba escuchando en la radio este atentado que hubo en España, sí. Que cuando lo ultiman al muchacho este que fue el que hizo el atentado, grita Alá. ¿Entendés? Fue la última palabra que dijo. O sea, vos fíjate qué confundido que está él en su cabeza, cómo lo confundieron y le lavaron la cabeza, que él, después de matar 15 personas, o 35 personas, no sé cuántas personas, al final tanta información, él todavía proclama a Dios antes de morir. A ver, pero no fue un perdón. No, una reivindicación. Claro. A ver, el fundamentalismo de la religión musulmana es la parte fundamentalista, porque hay muchos que no buscan dentro de la religión musulmana la violencia, pero dentro de lo que es la parte dura, la parte fundamentalista, como es en estos casos ISIS, Al-Qaeda, o aquellos otros personas que trabajan como células independientes y lo hacen en nombre de Allah y producen actos de esta magnitud, de esta violencia, lo hacen desde el punto de vista, digamos, de su religión. No están reconociendo a Dios. Para mí, porque se lo digo con todo respeto, eso sí, a la gente que profesa la religión musulmana, Allah y Dios son diferentes. Para mí Allah es uno y Dios, para mí es Dios, es otra persona. Para mí Dios es mi faro, mi meta, es el Dios que me reveló el Viejo Testamento y que Jesús vino a hacernos conocerlo, sí, como hijo que es, y que no es Allah. Pero bueno, estos tipos de ISIS, etcétera, gritan el nombre de Allah, de su Dios, en una forma reivindicatoria pero muy fundamentalista. Se me fue un poquito la idea, pero quería decir, cuando nosotros hablamos de falsos profetas, tenemos que hablar de falsos profetas que usan el cristianismo, que usan el catolicismo, que usan la ignorancia de la gente católica. Claro, a mí lo que más me preocupa, porque falsos profetas así individuales encontrás un montón, sobre todo en Estados Unidos y Medio Oriente, un montón de gente que se reivindicaba como Cristo, como el Mesías, y bueno, y un montón de cosas, y tenía gente que le seguía. Uno de esos encuentra, nombres raros encuentra. A nosotros lo que más nos preocupa a mí me preocupan los falsos profetas populares, contemporáneos, que te confunden, y todo este tipo de prácticas que son falsas doctrinas, más que falsos profetas, porque por ahí no hay una persona, o la creó una persona, para ya desapareció, ahora quedó la enseñanza, como es el Reiki, los esoterismos y todas esas cosas. Por ejemplo, sin ir más lejos, no, te lo dejo para el próximo bloque de esta idea, si charlamos un poco de porque se nos fue el segundo bloque. Vamos a un temita musical.
El Señor es... Bueno, seguimos acá con el tercer bloque. Para que recién prende la radio, estamos en la hora samaritana hablando de los falsos profetas, las falsas creencias. Estamos en el tercer bloque y estamos tratando de introducirnos sí, la verdad que... en el tema de falsos profetas, porque tratamos de definir. Lo que pasa es que hoy mencioné yo dos autores brasileños que hoy están muy seguidos. Vos le agregaste un hindú o un indio creo que es, porque hindú es la religión, que tratan de cambiar la vida a la gente haciendo de ese estilo de vida casi una religión. Y en ese afán, yo creo que es comercial para ellos, no tengo duda, viven como reyes. En ese afán comercial se llevan puestos católicos, se llevan puestos evangelistas, se llevan puestos cristianos, ¿no? Y gente que sin tener religión le cercenan la posibilidad de conocer a Dios. Que eso me duele mucho a más. Jesús. Digamos, porque generalmente hablan todas de Dios, porque en algún punto llegan a Dios, pero lo dejan siempre al lado de Jesús. Claro. Okay, Jesús es el que deja existir. Pero va por otro camino, y entonces ahí es donde empieza esta melange que hablábamos en la gente. Claro, pero por ejemplo, está bien, porque por ejemplo Buda, que te hablaba del universo, yo creo que él creía en Dios como creador, y bueno, y para no sé mucho el budismo, no me acuerdo, lo habré leído en su momento, pero no me acuerdo, pero no importa, porque él en su parte él mejoraba su persona, pero deja de lado a Jesús, y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va a mí. No es compatible. En este caso voy a respetar, aunque yo diga, y vos también, los dos decimos que no es religión, lo dice la Iglesia Católica, no es religión, pero voy a respetar a quienes siguen el budismo. Pero el budismo termina centrándose en la autosuperación, es decir, cómo mejorar para que mi yo interior primero pueda descubrirme y de ahí en más pueda ser una persona que me pueda ir elevando. Pero termina en algo que la religión católica no acepta, que es la reencarnación. O sea que nosotros no hablamos nunca. En nuestra religión, Dios nos habla de resurrección. Claro. Nunca de reencarnación. Pero por eso digo, el hombre pone tanta confianza en sí mismo y no en Dios, que quiere autosuperarse constantemente. ¿Y quién es el que te va a poder superar? Ya hablamos de esto la vez pasada, de la ciencia y la sabiduría. Pues si vos crees en Dios y Dios te da la gracia, fíjate, nuestro patrono nomás, Santo Cura de Ars. Santo Cura de Ars era muy ignorante él cuando empezó, era una persona que le costó mucho el latín, el griego, entonces le costó muchísimo. Él era muy corto de inteligencia, por decirlo de una manera, pero grande en sabiduría que le dio Dios. Hizo de un pueblito de Ars de 300 habitantes que toda Europa vaya a conocerlo. Claro. Entonces, eso fue una gracia de Dios. Entonces la gente quiere por sí solo tocar el cielo y no se puede. Claro. Adrián, no podemos tocar el cielo si nosotros, siendo católicos, pensamos que existe, por ejemplo, que tiene la reencarnación. Escuchar las homilías del Santo Cura de Ars es un libro abierto. Sí. Y es cierto que era tratado entre sus pares como una persona de intelecto muy bajo. Ahora, es muy claro, Jesús. Vamos a centrarlo un poquito más en el catolicismo, ¿no? Para que la gente tampoco se confunda. Vamos a apuntar al católico, vamos a apuntar al pagano, aquel que no tiene hoy por hoy una religión o no se ha acercado a Dios. Y por qué no vamos a apuntar a los hermanos cristianos. Cuando Jesús es el que nos advierte que vendrían falsos cristos o falsos profetas, e intentarían engañar aún a los elegidos. Esto lo dijo en Mateo 24, versículo 23 al 27. También en las cartas de Pedro y en Pedro 2 o en Judas al 18. Ahora, ¿cómo hacemos, Adrián, ya como para meternos un poquito más, cómo hacemos para reconocer cuándo es un falso profeta o cuándo es un falso maestro? ¿Cómo podemos nosotros, teniendo una mínima base católica, poder determinar que esta persona está equivocada o no está equivocada? ¿No? Entonces, yo creo que ahí radica mucho el centro de nuestra intención, de nuestros programas, antes de extenderlo a otros,
a los libros de autoayuda, etcétera, que lo único que hacen, volvemos a decir, es hacernos una melange, confundirnos. Mejor libro de autoayuda, la iglesia, la Biblia. La Biblia, ahí está. ¿Qué hacemos? Somos católicos, vuelvo a repetir, o no lo somos, o somos cristianos, y tenemos atribulado el espíritu, es decir, las cosas de todos los días nos están superando y nos están llenando de tristeza, de inquietudes, nos está llenando de angustias y no podemos salir adelante. No vayamos a buscar libros que en el título nos quieren mostrar una respuesta mágica. No vayamos al libro que nos quiere decir que la respuesta está en nosotros. ¿Por qué? Porque terminan siendo libros donde pueden hablar de Dios, pero termina siendo antropomórfico, es decir, el hombre es el principio y el fin, encuentra su solución dentro de sí mismo y no fuera de sí mismo. Entonces, vos lo dijiste, lo primero que tenemos que hacer es ir a la Biblia. Yo lo digo, y también seguramente te ha pasado a vos, porque a mí me ha pasado. Después de comprar 2 o 3 libros que buscaba desesperadamente ayuda, me he ido a la Biblia y he encontrado tranquilidad espiritual y he empezado a conocer el camino de la virtud, de tratar de buscar de ser lo mejor posible, de buscar la santidad con las reglas que me impone Dios. ¿Quiero un libro de autoayuda? Me voy a una iglesia, a una librería católica y busco de algún santo. Mirá, he encontrado de cómo vencer los miedos o cómo vencer las tentaciones, escrito por Santa Catalina de Siena. Son maravillosas, y ahí tenemos la respuesta dentro de Dios, donde Dios es el autor del milagro y que nos va a pasar y la iluminó a ella, y que la ha iluminado y ha sido lo que ha sido Santa Catalina. Esos libros que no son de autoayuda, sino son libros que nos van a ayudar, pero no autoayuda, son libros de ayuda a través de Dios. Claro, claro. Pero aparte no te alcanza la vida para leer todo lo que hay dentro de la Iglesia Católica. No. Por eso está el magisterio, que también te habíamos hablado, porque el magisterio y la tradición, que cuando nosotros hablamos con la Iglesia evangélica separada, digamos, por esta diferencia, lo que a nosotros nos da la absoluta confianza que el magisterio es cierto y sí o sí uno se tiene que guiar por eso, es porque hasta el año 700 o 900 después de Cristo no hubo cosas escritas, todo fue de boca en boca, o sea que había un magisterio oral, y en la Biblia te dice una tradición oral que era lo que se pasaba de generación en generación. O sea, entonces ¿cómo nosotros no vamos a creer a esa tradición que después fue escrita y a los primeros doctores de la ley, o los primeros maestros, como San Ignacio de Antioquía, San Agustín, San Ambrosio, sanadores del espíritu a través de lo que Dios les ha iluminado para sanarnos? Entonces hay un montón. Hay el primer libro que sale de los apóstoles, que es en el año 70. No, claro, 700 dije yo, 70. Bueno, después vamos a mirar bien, pero pasó muchos años después de que se fue Jesús para que salgan. Para que la Biblia se recopile, sí pasaron como 500 años. La Didache, por ejemplo, que es un recopilado de los apóstoles. Son poquitas hojas, se baja por internet, muy lindo para leerlo. La Didache de los apóstoles. Hay 3 consejitos, tengo tiempo. Sí, después voy a tener para un cuarto bloque. Sí, bueno, 3 cositas, lo voy a leer de una página católica, digamos, que podemos hacer o que podemos tener en cuenta para evitar caer en manos de estos falsos cristos, o en este caso estamos hablando de falsos profetas, no falsos cristos, perdón, falsos profetas. La mejor defensa que se puede tener contra la falsedad y los falsos profetas es conocer la verdad. Esa es la primera. ¿Cómo? La primera y mayor salida, la primera y mayor arma que podemos tener. ¿Cómo? Para descubrir lo falso, ¿qué se hace allá? Se estudia lo verdadero. Cualquier creyente que usa bien la palabra verdad, esto está en Timoteo 2,
y que hace un cuidadoso estudio de la Biblia podemos identificar la falsa doctrina. O sea, insisto en lo que dijimos recién. Para conocer un falso profeta tenemos que conocer la verdad revelada. Eso es ineludible. Está en Timoteo, está también en Mateo capítulo 3. Y es el paso obligado estudiar la Biblia, y número 1, si se quiere, el paso para juzgar si estamos ante un falso profeta. Ahora, segundo, si sabemos eso, Jesús dijo que por el fruto se conoce el árbol. Seguimos en Mateo, pero sí. Mateo 12, por el fruto se conoce el árbol. Cuando buscamos el fruto, ¿no? Estas son pruebas específicas para aplicar a cualquier maestro y determinar la veracidad de la enseñanza. Primero, por ejemplo, vamos a conocer el árbol, ¿no es cierto?, a través del fruto. Primera pregunta que tenemos que hacernos: ¿qué dice este maestro o este profeta acerca de Jesús? Como en Mateo 16, que Jesús le pregunta a los apóstoles: ¿quién decís que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo divino, el Hijo de Dios viviente. Salud. Por eso Pedro es llamado el bienaventurado. Ese es el primer paso, ¿no es cierto? ¿Qué dice este maestro acerca de Jesús? ¿Qué dice el falso profeta o el profeta acerca de Jesús? Si concuerda con lo que dice la Biblia y con lo que nosotros hemos leído, o sea, si hemos cumplido el primer paso, vamos a saber si está en lo cierto o en lo equivocado. Segundo lineamiento para descubrir estas personas: ¿este maestro predica el Evangelio? Es importantísimo, Adrián, porque cualquier profeta que se dé como tal tiene que predicar el Evangelio y no salir, sino declararse después, porque termina, como decís vos, terminan declarándose más que Dios. Ajá. Con dones mayores que Dios, y termina confundiendo a la gente. Mira, espera, me quiero corregir antes que pase, porque dije, los evangelios se empezaron a escribir con Mateo alrededor del año 70 después de Cristo, pero la Biblia en sí se recopila en el año 393 al 397 como primera que se unifica. O sea que imagínate, antes la mayoría era todo oral, se transmitía, si no había una los rollos nomás que venían del Viejo Testamento y las lecturas. Pero con una diferencia, con algo que hay que hacerlo resaltar. La tradición era oral, pero era mucho más veraz que hoy. Claro. Hoy jugamos al teléfono descompuesto. En ese momento se trataba de mantener la veracidad de la tradición oral. Mira lo que dice, también te hablamos de magisterio, pero para cerrar, dice: el magisterio de la Iglesia es un guía seguro en la lectura e interpretación de la Sagrada Escritura, que eso es, ya que nadie puede interpretar por sí mismo la Escritura. O sea, eso es lo que pasa con las otras iglesias. Uno lee e interpreta de una manera, yo leo, interpreto lo que yo. La guía de la interpretación de los primeros padres de la Iglesia, de los apóstoles y los otros escritos que no forman parte del canon, pero que están formando parte de la Iglesia, como lo de San Agustín, San Ambrosio, un montón de santos. Y la misma Biblia. Claro, pero libros que por ahí a otras iglesias sacaron, pero me refiero a que vos, con la ayuda de otros libros que no están en la iglesia, que son la tradición escrita que considera la iglesia, vos podés interpretar lo que dice la Biblia. Claro que sí. Porque si no es difícil interpretar. Claro que sí. Con todos los santos que nosotros tuvimos. El magisterio de la iglesia se basa en eso. Por eso en eso. Bueno, sí. No, vamos a hacer un corte. O si no, hacemos un bloque largo. Si podemos hacer corto, hacemos un bloque largo, así no perdemos el hilo. Un poquito más. El tercer elemento para tener en cuenta es preguntarse si este maestro demuestra cualidades de carácter que glorifican a Dios. Porque si terminan hablando superfluamente de Dios y agregando muchas cosas que hay, experiencias de vida que a ellos les parece, etcétera, terminan confundiendo a un católico mal preparado, o terminan confundiendo a quien está buscando el camino de Dios. Dice, hablando de estos falsos profetas, ¿no? En Judas 11 dice:
hay de ellos porque, y fíjate que actual que es. Judas 11 te voy a leer. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en contradicción de Coré. En otras palabras, un falso maestro puede ser conocido por su orgullo, ahí está el rechazo de Caín al plan de Dios, por eso habla de Caín, por su codicia, la profecía de Balaam por dinero, y la rebelión, es decir, la autopromoción de Coré sobre la autoridad de Moisés. Fíjate vos que son estos elementos, si nosotros los juntamos, tenemos los elementos necesarios o básicos para determinar si estamos ante un falso profeta. Y mirá lo que dice ya el Viejo Testamento, Deuteronomio 18, 21, 22. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? No ha hablado. Cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, claro. No tendrás temor de él. O sea, claro. Viste que muchos hablan del fin del mundo, que va a venir, que no va a venir, y qué sé yo, y nunca se cumple. Las profecías, las falsas profecías. Y van cambiando, claro, pero se transforman en profetas. Interpretan la Biblia, interpretan los acontecimientos, interpretan las visiones de las santas y de los santos, y van dando fechas y van corriendo después las fechas, pero, y van cambiando. Claro. No van. Pero fíjate, no van por ejemplo, nunca porque no están basados en Dios. Fíjate, por ejemplo, que equivocados que estamos nosotros mismos los católicos, porque las profecías vienen medio de la mano con las adivinaciones. ¿Cuántos católicos leen su horóscopo? ¿Cuántos van a que quién les tira las cartas? Claro, o cuánto te dicen, por ejemplo, ahora que nació Trini, nació el 20 tanto, sí. Es el Leo, Sagitario, no sé, sí, no me interesan los signos, no creo en los signos, ¿entendés? No creo en los signos. Y después, bueno, muchos te dicen, te basan la astrología, porque lo que está hablando de astrología, basado en la armonía con que Dios hizo el universo. Eso es otra cosa. No, pero que no está en manos de ellos saber ni de la astrología. No, pero ojo, la astrología para estudiar el universo. No, yo te hablo del que te está leyendo el horóscopo, leyendo la posición de los planetas. Para adivinar tu futuro. Adivinación. Pero eso es una profecía. Por eso, pero también está el que pasó con los Reyes Magos. Ellos eran astrólogos, pero porque veían las señales de Dios en el cielo. Claro, pero eso estaba escrito. Sí, ellos seguían la profecía que ya la había hecho Isaías en su momento. Sí, y no era Balak, la profecía de la estrella de... Ya me va a salir, la estrella de... Era una profecía, la estrella de Balaam, creo que era también. Pero eso es distinto. Eso es distinto porque los Reyes Magos se han basado haciendo las observaciones astrológicas, haciendo el estudio del tiempo que daba el Antiguo Testamento y basados en la profecía de que había hecho anteriormente, que estaban en el Antiguo Testamento y que los judíos ya lo venían estudiando desde hace muchos años. Es distinto. Ahora, el que te tira carta, que me disculpe, yo no le creo. El que me tira carta me dice te va a pasar esto. El que te lee las manos y que te dice que te va a pasar tal cosa. Uh-huh. Aquel que te va a hacer una operación rezando. Sí. Ojo, hay curaciones de rezos, pero se transforman en personas que se atribuyen dones. Y aparte terminan sacándole, yo veo mucho eso, terminan sacándole la posibilidad al paciente de curarse con la medicina, que también es un camino que Dios te da para curarte. Sí. Porque le decís, yo te voy a curar cuando... te dicen, pero yo rezo. Bueno, no creo que sea el camino también. Rezar para que Dios te lleve al mejor tratamiento. Claro. Y rezar también por otro lado, hacer grupos de oración, que eso no es profecía, sino eso es pedir a Dios que sea la voluntad de Dios sobre esa persona, que se haga la voluntad de esa persona. Pero es algo totalmente distinto. Se convierten en guardianes de dones. Y hacen, te repito, curaciones, esas curaciones que muchas veces se vio por televisión, curaciones
externas que la hacen sin instrumentos, o te estiran el cuerito, pues, no sé, a lo mejor tiene una razón física esa, no lo sé, o que te van a curar el empacho, no sé, tirándote. Yo no creo al menos en esas cosas. Me parece que se atribuyen dones que no les corresponden. Tampoco está aprobado, así que es difícil que puedan sostener su gracia o su don. Y más que se suelen transmitir a veces de generaciones tras generaciones dentro de la misma familia. Bueno, en fin. Bueno, como para irse... El asunto es que los católicos terminamos con una salsa enorme. Claro. Estemos dentro del catolicismo, vale este tipo de curaciones, vale la reencarnación, vale, no sé, vale todo. Y no es así. Porque como que Dios todo lo permite, ¿entendés? Bueno, si no le hago mal a nadie, estoy permitido. Claro. Pero hace mucho mal. Por eso, lo que hay que tener en cuenta, si tenés una duda, anda a la iglesia, habla con un sacerdote, habla con un diácono, habla con alguien preparado que te guíe. Claro. No te largues solo a leer cosas que pueden ser peligrosas, que parecen atractivas en un principio, pero generalmente las cosas atractivas son las venenosas, como en la naturaleza. Claro. O sea que hay que tener cuidado con eso. Y tratar de ir a la iglesia y seguir la doctrina. Está todo escrito, como se dice siempre, y la iglesia tiene un punto y tiene todo encaminado por el Espíritu Santo. Entonces no tratemos de descubrir más allá de lo que Dios nos quiere revelar. Exactamente. Ya vino Jesús, con Juan el Bautista terminó el último profeta. Ajá. Hasta ahora no se conoce otro y no creo que venga otro profeta. Lo que vamos a esperar sí es la llegada del Mesías, que es algo totalmente distinto, la nueva llegada de Jesús. Seguramente, si es voluntad de Dios y si el fruto es bueno, porque vamos a conocerlo. Vamos a conocerlo, ese árbol por sus frutos. Sí. No, como por ejemplo, nos profetizará de alguna manera. Ojo, la Virgen María nos hace muchas advertencias. Pero es la Virgen María, no estamos hablando de profeta. Y aparte también te estaba por decir justamente eso. También hubo un programa de televisión ahora, en un canal conocido acá, que hablaron sobre las apariciones de la Virgen de Medjugorje. Varias cositas para terminar. Los videntes son videntes, no son profetas. ¿Sí? Son servidores que cumplen en anunciar lo que la Virgen dice. Ellos ni siquiera hacen milagros, simplemente pueden rezar por la persona y presentar eso a la Virgen como intercesores. No hacen milagros, no lucran. Los milagros que se pueden haber producido son por la fe de la gente en el lugar y la petición ante la Virgen. Otra cosa que me llamó la atención, en el programa ya me habían comentado que iba a pasar en un noticiero. Estuvieron promocionando la nota desde que comenzó el noticiero, lo dejaron como para lo último, como un estreno, nota clave. Está sucediendo hace 35 años, muchachos. Hace 35 años la Virgen aparece en Medjugorje, da mensajes, está escrito en todas partes, y en el noticiero, algo tan importante, lo pasan ahora, 35 años después, como una novedad. Ahora, Messi erra un penal y salen todos los canales del mundo, en todos los noticieros. Ahora vos ves en la Argentina que el programa del Bailando pasan en los noticieros. Y este tema de la Virgen, ¿por qué no pasan de la Virgen de Salta también, que está dando fenómenos importantísimos acá en la Argentina de conversión? Sí. Porque todos los días te deberían pasar por eso en el noticiero. Claro. Por eso la televisión está muy pervertida. Los programas de televisión te muestran ahora cualquier cosa. Siempre decimos nosotros, el que lee Jesús nos dijo, Satanás es muy astuto, sabe manejar los hilos del mundo. Pero bueno, lo lindo de esas apariciones es que va muchísima gente, y esa gente, cuando uno lo ve, no por el noticiero, porque si entramos en YouTube podemos verlo. Sí. Va con una fe y con una devoción. No, y hay conversiones, ahí sí que los frutos son buenos. Exactamente. Y a escuchar los mensajes de la Virgen, no los mensajes de quienes son videntes. Claro, exactamente. No, ninguno mencioname la aparición que creas de la Virgen. Ninguno tiene dinero, ninguno se hizo famoso. Lamentablemente es un camino duro porque han sido perseguidos. Sí. Te hablo desde Fátima, desde
Garabandal, que a mí me gusta mucho, desde Medjugorje, desde la Virgen del Cerro también, porque María Lidia también tiene sus Lourdes, internas. Santa Bernardita, ¿sabés lo perseguida que fue? Bueno, entonces vuelvo a lo mismo. Por los frutos vamos a conocer el árbol. Creo que nos pasamos. Nos pasamos. Bueno, un saludo. Le dejamos a Pedro rápidamente su programa y un saludo para todos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.